otros continentes como Europa, Asia, África. Mm, Vamos a dar inicio hoy a la segunda parte de las impresiones y su proceso. Primero vimos la digestión de las impresiones. Ahora vamos a entrar a estudiar la transformación de las impresiones. Estas dos cátedras resultan fundamentales para todo estudiante que de verdad quiera avanzar en el proceso de la liberación final, en el proceso de la conquista de su ser, en el proceso de la construcción, edificación de sus cuerpos existenciales del ser. Si el estudiante que estuvo con nosotros en las primeras versiones de las impresiones logró entender perfectamente todo lo que explicamos, pues ese estudiante va a ir comprendiendo mucho mejor ahora la transformación de las impresiones. Nos dice el maestro en una especie de título o subtítulo lo siguiente: la atención consciente excluye eso que se llama identificación. Con esta frase, el maestro nos invita a que tomemos en cuenta que si estamos trabajando con la atención consciente, nosotros vamos a lograr perfectamente no identificarnos con ningún acontecimiento de la vida práctica, con ninguno. Por eso me parece muy acertada, como siempre, las introducciones que el maestro Samael hace a estas enseñanzas, donde él nos dice claramente que si nosotros mantenemos la atención consciente permanentemente, nosotros no nos identificamos. La atención consciente excluye eso que se llama identificación. Y hagan el análisis ustedes ahí desde sus casas o donde se encuentren escuchando esta cátedra o en sus oficinas, etcétera. Y verá que cuando uno está en la atención consciente, es muy difícil que el ego lo arrastre, que el ego se lo lleve. Y recordemos que el ego empieza atacando con los mensajes. Y ahí vimos en la cátedra pasada en qué es lo que hace el mensaje cuando llega a los sentidos. En fin, todo eso ya lo explicamos. Dice el maestro, cuando nos identificamos con las personas, con las cosas, con las ideas, viene la fascinación y esta última produce sueño de la conciencia. Hay una gráfica que yo explico muy fácil en el tablero, donde nosotros empezamos desde un principio de la acción del ego. El ego envía sus mensajes a los cinco sentidos. Los cinco sentidos lo traducen, lo vuelven una sensación. La suma de sensaciones se vuelve una percepción y esas percepciones conducen finalmente a formar la impresión que se transforma en ideas, conceptos, etcétera, etcétera, acciones. Así que de esa manera, el ego, al lograr que la impresión ni la digiramos ni la transformemos, entonces el ego hace el trabajo completo, porque no suelta nuestros cerebros y nos mantiene hipnotizados, identificados. Y por esa misma razón es por lo que el maestro aquí explica lo siguiente: cuando nos identificamos con las personas, con las cosas, con las ideas, viene la fascinación y esta última produce sueño en la conciencia. Cuando la impresión no es transformada, entonces automáticamente aparece en nosotros la identificación. Y en ese proceso de la identificación hay una reacción, y esa reacción es la que produce, obviamente, la fascinación. Y luego, obviamente, el sueño de la conciencia, que nos conduce al error. Y ese error produce dolor, amargura, sufrimiento. Y todo eso lo produce ¿quién? El agregado psicológico. ¿Con qué? Durmiendo la conciencia. No puede estar alerta la conciencia. El maestro nos dice que
Este tema trata de transformación de uno mismo. O sea, cuando se hace la digestión de las impresiones, bien hecho, y luego como consecuencia de eso se empieza a ver el resultado de la transformación, entonces es cuando uno se da cuenta que con ese método, con ese sistema, con esas formas, es como uno puede transformarse. Así lo dice el maestro aquí. Este tema trata de la transformación de uno mismo, o sea, nos transformamos nosotros mismos. En pasadas pláticas tratamos sobre la importancia que tiene la vida en sí misma. La importancia que tiene la vida en sí misma. Eso es algo que tenemos que analizarlo muy claramente nosotros para que no nos malinterpretemos el proceso de lo que aquí estamos haciendo. Este tema trata de la transformación de uno mismo. Y luego dice el maestro, en pasadas pláticas tratamos sobre la importancia que tiene la vida en sí misma. La importancia que tiene la vida en sí misma. ¿Cuál será? Miren ustedes, dijimos también que un hombre es lo que es su vida y que esta es como una película. Eso sí, lo ha explicado el maestro en varias cátedras y en varios libros, donde nos dice claramente que nuestra vida es una película. Cuando llegamos, la desenvolvemos y la presentamos, la representamos en esta existencia. Cuando se nos agota la existencia, la enrollamos y nos vamos para la otra dimensión con esa película. Y allá seguimos, obviamente, teniendo la lista. Al desencarnar, nos la llevamos para vivirla en forma retrospectiva en el mundo astral. Y que al retornarnos, la traemos para proyectarla otra vez en la pantalla del cuerpo físico. Observen ustedes todo lo que pasa con lo que es el claro ejemplo que el maestro nos pone sobre este proceso en que nosotros estamos metidos. Voy a volver a leer todo el párrafo completo para que lo vayamos analizando. En este tema el tema trata de la transformación de uno mismo. Claro, ¿cómo se hace? Dice, en pasadas pláticas tratamos sobre la importancia que tiene la vida en sí misma. La importancia que tiene la vida. Casi nosotros nunca sabemos qué es la vida. Nosotros hemos tomado una existencia y el mundo habla de la existencia como era su vida. Como el mundo ignora la ley de la mente en psicosis. Ignora las leyes de retorno, de recurrencia. Ignora la ley de causa y efecto. Ignora la ley de evolución, e ignora la ley de la entropía, ignora la ley de la empatía. Bueno, ¿cuántas leyes se ignoran? Dijimos también, dice el maestro, que un hombre es lo que es su vida y que esta es como una película. ¿Por qué pone el maestro este ejemplo? Porque es verdad, cuando nosotros terminamos la existencia que se nos da, enrollamos en un carretel, pudiéramos decir así, la película, y nos la llevamos para la otra dimensión. ¿Y qué pasa? Dice el maestro. Al desencarnar, nos la llevamos para vivirla en forma retrospectiva en el mundo astral. Y que al retornar, nos la traemos para proyectarla otra vez en la batalla del cuerpo físico. O sea, el cuerpo físico es el que desarrolla toda esa película. Observemos eso. Muy importante entonces que tengamos claridad que un hombre es lo que es su vida. Y por eso es tan importante a nosotros. Y sabemos por enseñanzas no solamente referidas por el Avatara, sino por grandes iniciados, el mismo Jesús el Cristo y tantos otros iniciados, tanto de Oriente como de Occidente, que han hablado de esa ley de la metempsicosis, que uno va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve.
Eso se llama la transmigración de las almas. Entonces, por eso él dice aquí que esa existencia es como una película, y entonces esa película, cuando venimos, la proyectamos aquí en el cuerpo físico. Cuando nos vamos, la enrollamos y nos la llevamos para representarla ya en la otra dimensión. Así es pues como nosotros estamos en este proceso. Dice el maestro que es claro que la ley de recurrencia existe y que todos los acontecimientos se repiten, que todo vuelve realmente a ocurrir como sucedió, más las consecuencias buenas o malas. Oigan bien, es claro que la ley de recurrencia existe y que todos los acontecimientos se repiten, que todo vuelve realmente a ocurrir como sucedió, más las consecuencias buenas o malas. Esto lo ignora la sociedad en general. Son pocas las organizaciones espirituales o religiosas o filosóficas que están de acuerdo con esta ley de la metempsicosis, o sea, la ley de la transmigración de las almas. Muy pocas. Pero nosotros los estudiantes de esta enseñanza sí tenemos claridad absoluta, porque a algunos de nosotros nos consta algunas de las existencias que hemos vivido, y por eso podemos hablar de esta enseñanza en forma muy clara. Que si alguien nos pregunta que cómo puede uno demostrar que eso existe, pues miren, en muchas ocasiones nos ha dicho el maestro que cómo puede una persona explicársele un fenómeno de estos que no está manejado por la mente sensual ni por la mente intermedia, que son las dos mentes que nutren la información al cuerpo físico a través de los sentidos exteriores, del mundo exterior. Entonces es imposible explicarle eso. Pero si la persona hiciera un esfuerzo y se propusiese indagar interiormente y pedir ayuda en los mundos internos para que le mostrasen claros ejemplos de esa ley de la metempsicosis, del ir y volver, seguramente que lo lograría y lo podría hacer. Dice, es claro que la ley de la recurrencia existe y que todos los acontecimientos se repiten, que todo vuelve totalmente a ocurrir como sucedió, más las consecuencias buenas o malas. ¿Qué nos pasó en la existencia pasada? Que tuvimos muchos problemas, que tuvimos muchas dificultades. Todo eso nos puede perfectamente ocurrir, y si empezásemos a trabajar para despertarnos, despertar nuestra esencia que está dormida, prisionera de los agregados, pues sabríamos perfectamente quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos y qué es lo que venimos a hacer aquí a este mundo. Pero como lamentablemente nosotros estamos dormidos e inconscientes, pues es muy difícil poder resolver esta situación así de plano. Es claro que la ley de recurrencia existe y que todos los acontecimientos se repiten, que todo vuelve realmente a ocurrir como sucedió en más las consecuencias buenas o malas. Muchos de nuestros actos diarios de la vida cotidiana a diario los repetimos al siguiente día o a la siguiente semana o por tarde al siguiente mes o con el decurrir de los años. Eso siempre va a pasar. Y ahí está precisamente el secreto de por qué es tan importante despertar conciencia. Si nosotros verdaderamente despertáramos conciencia, nos daríamos cuenta de muchas cosas que nos pueden ocurrir, pero que podríamos haberlas evitado o podremos haberlas evitado o podemos ser capaces de evitarlas. Lastimosamente, el sueño en que estamos imbuidos, la hipnosis colectiva que tiene la sociedad planetaria, no le permite bajo ningún punto de vista resolver las situaciones en forma consciente. Y un ejemplo de eso, hay una frase muy manida, usa
el mundo del saber cuando dice que el que desconoce la historia está en peligro de volver a repetir los hechos que pasaron. Eso parece una frase muy interesante y cuando uno la lee, cuando yo la he leído varias veces, me doy cuenta que es una similitud con lo que nos dice la ley de retorno y la ley de recurrencia, pero que lastimosamente no se toma así porque los estudiosos, la academia en general, no le gusta sino presentar las cosas a su manera y desde el punto de vista ideológico como ellos lo conciben. Pero nosotros estamos de acuerdo en que eso puede suceder. Miren ustedes lo que ocurre fácilmente, tanto en la política como en la sociedad y en todas las cosas. Hay hechos que pasaron y vuelven a pasar. Si no son exactamente iguales, son muy parecidos, muy similares. Y dice, es claro que la transformación de la vida es posible si uno se lo propone profundamente. O sea, a pesar de todas estas consecuencias que vemos con las leyes que nos están manejando, como bien citadas aquí por el maestro, la ley de recurrencia, la ley de retorno, la ley de la empatía, la ley de la entropía, la ley de acción y consecuencia, la ley de evolución e involución. Si hacemos eso, nosotros podemos salir de esas leyes. Es claro que la transformación de la vida es posible si uno se lo propone profundamente. Oigan bien ustedes. O si uno lo propone profundamente. Transformar significa que una cosa se cambia, una cosa cambia. Transformar significa que una cosa cambia en otra cosa diferente. Es lógico que todo es susceptible a cambios. Entonces, lo primero que se ve aquí es que se define por parte del maestro qué es lo que significa la transformación. Y él dice que la transformación significa que una cosa se cambia en otra diferente. Y que es lógico que todo es susceptible a cambios. Todo es susceptible a cambios. Eso lo vemos nosotros con mucha facilidad. No hay que esforzarse para entender ese proceso. Los alquimistas de la Edad Media hablaban de la transformación del plomo en oro. Vean ustedes. Sin embargo, no siempre aludían a la cuestión metálica meramente física. O sea, no se hablaba de transformar el plomo en oro porque se hiciera la manipulación química o físico-química de convertir ese plomo en oro. Que eso se hizo, claro, grandes alquimistas lo hicieron, pero no era eso realmente lo que se hablaba en esta parte. Dice, sin embargo, siempre aludían a la cuestión metálica meramente física. Normalmente querían indicar con tal palabra la transformación del plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Vean entonces ustedes ahí la simbología clara. No se estaba hablando solamente de recaudar el metal oro más valioso. Cuando algún gran alquimista era capaz de coger esas materias llamadas plomo y hacer un trabajo tan perfecto que la volvía completamente oro. Esa es una gran significación. Pero no era eso solamente, como lo dice el maestro. No. El maestro nos explica aquí que cuando en la Edad Media se hablaba de transformar el plomo en oro, se estaba hablando era de una transformación que nosotros teníamos que hacer del plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Vean ustedes que es importante que esto lo tengamos en cuenta. Así pues conviene que reflexionemos en todas estas cosas.
Entonces, debemos de ir analizando la cátedra y viendo cómo el maestro poco a poco, paso a paso, nos va llevando por caminos de diferentes disciplinas académicas para explicarnos todo este proceso de lo que significa un cambio, porque primero nos habla aquí de una transformación, y esa transformación él dice que significa que una cosa cambia en otra diferente, así que tengámoslo muy presente, ¿no? En los evangelios, la idea del hombre terrenal, comparable con una semilla capaz de crecimiento, tiene la misma significación, vean ustedes, como la tiene también la idea del renacimiento, un hombre que nace otra vez. Es obvio que si el grano no muere, la planta no nace. Óigase bien, si el grano no muere, la planta no nace. Y eso se ve perfectamente cuando se cultiva el campo o se cultivan semillas para frutos, para alimentación o para preservación de una especie arbórea, etcétera, etcétera. Así que ahí está pues un resumen muy rápido de lo que el maestro nos empieza a explicar en esta cátedra sobre la transformación de las impresiones. Y que como lo leí, lo vuelvo a leer, el maestro empieza con un subtítulo muy interesante que dice la atención consciente excluye eso que se llama identificación. ¿Eso qué significa o qué quiere traducir? Que si nosotros los estudiantes estamos alerta novedad, alerta percepción, viviendo el momento, el aquí, el ahora y el instante, no hay posibilidad de que nos identifiquemos con personas, cosas, objetos, etcétera, etcétera. Pero si nosotros perdemos ese horizonte, seguramente que vamos a caer en una identificación que nos va a llevar a un sueño profundo de la conciencia. Dice, cuando nos identificamos con las personas, con las cosas, con las ideas, viene la fascinación y esta última produce el sueño de la conciencia. Entonces, vean ustedes cómo es de grave esto. La identificación. ¿Qué es lo que hace la identificación conmigo? Pues crearme una reacción muy terrible que me va a hacer reaccionar. Y en esa reacción quedo fascinado por las razones que sean. Esa es la triste realidad. Entonces, tenemos que tener muy claro que si eso nos pasa, nos identificamos con personas, cosas, objetos, etcétera, etcétera, vamos a terminar nosotros en un sueño profundo de la conciencia. Eso es lo que el maestro nos quiso explicar en esta cátedra que hoy estamos iniciando y que es el complemento de la cátedra titulada que todos ustedes estuvieron estudiando conmigo como la digestión de las impresiones. Así que pongámosle pues perfecta atención a este proceso para que podamos seguir estudiando esta enseñanza con mucha eficiencia, con mucha capacidad. Nos agrega además el maestro que este tema trata de la transformación de uno mismo. Es decir, que cuando somos capaces de trabajar con la atención consciente, obviamente vamos a excluir la identificación. Y que como cuando nos identificamos con las personas, con las cosas, con las ideas, con los objetos, pues viene la fascinación. Y esa fascinación nos hace producir el sueño de la conciencia. Sueño de la conciencia. ¿Por qué? Porque no nos permite estar alerta, novedad y alerta percepción, ni mucho menos utilizar el sentido de la autoobservación psicológica. Nos agrega el maestro que este tema trata de la transformación de uno mismo. Claro, si yo no me identifico, si yo
no caigo en el sueño de la conciencia, pues me voy a ir transformando, obviamente. Nos decía el maestro que en pasadas pláticas tratamos, dice él, sobre la importancia que tiene la vida en sí misma. Claro, muchas cátedras que el maestro nos habla, nos explica cómo es ese fenómeno de la vida en sí misma. Y por eso aquí dice que nosotros tenemos que darle la mayor importancia al tema de la vida en sí mismo. Dijimos también que, que un hombre es lo que es su vida. Y aquí vuelvo a insistir, hay que aclarar que una cosa es la vida y otra cosa son las múltiples existencias que nos da. Pero que esas existencias, en cada existencia de esas proyectamos la película de la vida. Y seguimos proyectándola hasta que nos vamos de este mundo, la enrollamos y nos la llevamos para volver a proyectarla ya en los mundos, en otras dimensiones distintas y diferentes. Así que eso es lo que el maestro nos explica. Y además nos agrega que al volver otra vez a este mundo, volvemos otra vez a proyectar la pantalla del cuerpo físico. En la pantalla del cuerpo físico. Vean ustedes cómo a medida que vamos viendo las cosas, se van aclarando las circunstancias por las cuales nosotros caemos muy fácilmente en todo este proceso de lo que es el sueño de la conciencia, la fascinación, la identificación. Todo eso nos impide un cambio verdadero. Nos agrega además el maestro que es claro que la ley de recurrencia existe y en todos los acontecimientos se repiten, que todo vuelve realmente a ocurrir como sucedió, más las consecuencias buenas o malas. Todo lo que hacemos, hay una ley que se llama acción y consecuencia, o causa y efecto. Y ahí está explicado claramente lo que el maestro nos dice aquí. Todo vuelve a ocurrir como pasó, claro, más las consecuencias buenas o malas de la misma existencia, ¿no? Es claro que la transformación de la vida es posible si uno se lo propone profundamente. Cuando nosotros entramos a esta enseñanza, fue siempre buscando de hacer un cambio en nuestras vidas. Lamentablemente, por los años que yo llevo en esta enseñanza y por mí mismo, no voy a hablar aquí de nadie más, me doy cuenta que nos cuesta muchísimo trabajo cambiar nuestra vida. Y sí que cuesta trabajo permanecer en la enseñanza honrada y honestamente, no haciendo payasadas como lo han hecho mucha gente que para disimular los fracasos se autoproclaman maestros o se dicen que son grandes iniciados o se dice que son personas que están trabajando muy bien cuando no se les ve el trabajo psicológico por ninguna parte y mucho menos en la parte de la alquimia sexual sagrada, donde lo que hemos visto es que la gran mayoría de la gente que tiene sus matrimonios y sus parejas, pues lo que hacen es traer hijos a este mundo y no se dan cuenta que cada que se trae un hijo, eso sí que es un karma fregado porque es una repetición de recurrencias pasadas que trae sus consecuencias, porque las trae. Eso no lo podemos esconder ni evitar por ninguna circunstancia. Pero también nos agrega el maestro que esa transformación y ese cambio de la vida es posible, pero es posible que lo hagamos siempre y cuando nosotros estemos dispuestos para tal fin. Así que vean pues ustedes todo lo que ocurre con esta cátedra del maestro, que como les digo se titula Transformación de las impresiones. Poco a poco vamos a ir avanzando hasta llegar ya a tocar el tema en forma muy completa. Ahora estamos tocándolo como una información general de todos los aspectos.
pero nos va a tocar con el maestro ingresar en la didáctica del autoconocimiento de estos dos procesos, que es el proceso de la digestión de las impresiones y el proceso de la transformación de las impresiones. Luego el maestro aquí en esta cátedra nos define la palabra transformación y nos dice que significa que una cosa cambia en otra diferente. Esa es la transformación, cambio de una cosa en otra cosa diferente. Es lógico que todo es susceptible de cambios, claro. Hay personas que se dedican a cambiar cómo tienen su casa de tal manera y le dan vueltas a las camas, a muchas cosas y cambian. Entonces, hay cambios de todo tipo. Pero todos esos cambios que vemos son cambios materiales del mundo físico. Pero aquí en esta cátedra se está hablando de un cambio radical, de un cambio de regeneración total, que es completamente diferente. Y nos dice además el maestro que es lógico que todo es susceptible de cambios. Ya lo estaba explicando. Hay personas que dejan un vicio que tienen y lo cambian por una virtud. Eso es un cambio también que tiene que ver, obviamente, con el mejoramiento de nuestra parte interior profunda. Eso es lo que hay que analizar. Nos explica además el maestro que los alquimistas de la Edad Media hablaban de la transformación del plomo en oro. Muchos en esas épocas leía yo y nos contaba también el maestro, y lo lee uno en muchos libros, que hubo mucha gente buscando la fórmula para transformar ese plomo en oro. Y que por más que buscaron la fórmula, pues nunca podían encontrarla, ni mucho menos procesar esa barra de plomo que se volvieran oro. Ahí estaba la clave. Que eso llegó a suceder y pasó, que el plomo sí fue transformado en oro, sí. Eso también es cierto. Pero por unos grandes iniciados de aquella época, que hoy día pues no están visibles. A lo mejor están, pero no visibles. ¿Por qué digo yo que están? Porque ya hemos estudiado nosotros que muchos de estos grandes iniciados han conservado sus cuerpos físicos por miles de años. Y esos grandes tiempos de años los han vivido tranquila y serenamente. Y ellos con su poder, por manejar obviamente los principios creadores de la naturaleza, son capaces o fueron capaces de transformar ese plomo en oro. Pero no era eso lo que se quería simbolizar con esa frase. Miren ustedes lo que dice el maestro. Dice así, sin embargo, no siempre aludían a la cuestión metálica meramente física. Dice el maestro que no era solamente al oro físico, al plomo físico. Normalmente querían indicar con tal palabra la transformación del plomo de la personalidad en oro del espíritu. La transformación de la personalidad en el oro del espíritu trascendente. Así que, dice, así pues, conviene que reflexionemos en todas estas cosas. Por eso tuve que devolverme a hacer una nueva lectura para que ustedes y yo podamos reflexionar, y habrá que hacerlo múltiples de veces, porque nosotros en una o en dos lecturas no somos capaces de absorber el significado profundo de la palabra o de las frases que el maestro nos entrega en todas sus obras o sus conferencias. Por eso es que es tan importante nosotros volver a estudiar la enseñanza, porque volviéndola a estudiar desde un principio, como hemos aconsejado muchas gentes, logramos entender muchas cosas
que en el pasado nosotros ignoramos y pasamos por encima de ellas. Hoy día, con los años y la poca o mínima vivencia que hemos logrado, la práctica, etcétera, pues tenemos unas conclusiones que son definitivas porque son el resultado de las pocas o muchas experiencias que hemos logrado. Y eso nos autoriza para poder hablar y decir algo sobre lo que simboliza o significa esta enseñanza. Así que aquí cierra el maestro esta primera parte diciéndonos, en los evangelios, la idea del hombre terrenal, comparable con una semilla capaz de crecimiento, tiene la misma significación. Es decir, hay una parábola del maestro Jesús donde él habla del trigo y la cizaña. También explica él ahí que se regó la semilla en variados lugares y diferentes espacios o sitios. Y que ese proceso obviamente da unos resultados. En unos casos, resultados muy favorables y positivos que ayudaron a germinar la semilla. En otros casos no germinó la semilla porque cayó en roca viva donde no había posibilidad. En otros casos empezó a germinar, pero después las mismas consecuencias de la cizaña la destruyeron. Y así por el estilo. Eso es para explicarnos al maestro que nosotros, si hacemos que la semilla caiga en un elemento positivo que la transforme, pues ganamos mucho terreno. Pero si nosotros dentro de nuestro cuerpo físico, que es el elemento donde tenemos que llevar esta semilla para que se transforme, y no lo hacemos, y no lo practicamos, y no lo vivimos, pues es imposible que haya un cambio. Por eso muchas instituciones de la enseñanza nuestra se han golpeado y han desaparecido, y otras han tenido que modernizarlas y cambiarles de nombre y hacer cuanta cosa se les ha creído conveniente hacer para lograr por ese medio, ese mecanismo, un trabajo fundamental. De manera que esa es la parte que el maestro nos dice aquí. En los evangelios la idea del hombre terrenal comparable con una semilla capaz de crecimiento. Tiene la misma significación, claro, como la tiene también la idea del renacimiento. Un hombre nace otra vez. Es obvio que si el grano no muere, la planta no nace. O sea, con esto nos pone un ejemplo muy práctico el maestro, que corresponde a la propia naturaleza, donde usted tira en la tierra los granos o las semillas, y si ese grano, esa semilla no muere, pues no nace, no retoña la planta, cualquiera que ella sea. Eso mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros cogemos esta enseñanza, no la ponemos a buen recaudo para que ella muera y nazca, pues es imposible. ¿Y cómo se hace eso? Ya lo hemos dicho y el maestro nos lo repite muchísimas veces, que el nacimiento solo es posible cuando se trabaja en la creación de los cuerpos existenciales del ser, en el sexo sagrado. Pero hay una condición para que eso sea una realidad, y es que el estudiante que se dedica a este proceso de la alquimia tiene que ser a la vez un gran guerrero, un hombre muy fortalecido, una mujer muy fortalecida, para que se enfrente a todos esos elementos subjetivos que cargamos en nuestros tres cerebros y que son los que nos han impedido y nos impiden que nosotros podamos ser luz y no sombras. Esa es la realidad, hermanos. De manera que el Evangelio nos habla de eso y tiene muy claro, al poner el ejemplo, de que si el grano no muere, la planta no nace. Y eso lo vemos. Usted coge una semilla de maíz, un grano de maíz y lo pone por ahí y de pronto con el tiempo va viendo que
el grano va muriendo, entonces va germinando la semilla. Nos dice el maestro en otra parte de esta cátedra, con otro subtítulo en donde dice, en toda transformación existe muerte y nacimiento. Aquí entran pues dos conceptos nuevos que tenemos que mirarlos con cuidado. Esos conceptos nuevos son muerte y nacimiento. Vean ustedes. Dice, en la gnosis consideramos al hombre como una fábrica de 3 pisos, que absorbe normalmente 3 alimentos. Óigase bien. En la gnosis consideramos al hombre como una fábrica de 3 pisos, que absorbe normalmente 3 alimentos. En la digestión de las impresiones, el maestro nos repitió esta parte para podernos indicar cómo era que se hacía el proceso de la digestión. Aquí el maestro ya nos va a explicar o nos está explicando el proceso de la transformación de las impresiones. Y entonces nos dice, 1. El alimento común normalmente corresponde al piso inferior de la fábrica, a la cuestión esta del estómago. Entonces aquí en el estómago tenemos nosotros el primer piso para modificar los alimentos. Alimentos que recibimos, los masticamos y hacen el tránsito hacia nuestro estómago y después de ser allí degluidos y sometidos al proceso de la digestión, entonces viene lo que aquí nos está hablando el maestro. Nos habla de que ese alimento común normalmente corresponde al primer piso, a la primera fábrica, a la cuestión esta del estómago. Y luego nos habla del segundo, el aire. Está en el segundo piso, que se halla relacionado con los pulmones. Entonces el maestro pone 2 símiles aquí muy fácil. Primer alimento en el primer piso, que es el estómago. Segundo alimento en los pulmones, que es el segundo piso. Y luego dice, las impresiones indubitablemente están íntimamente asociadas al cerebro o tercer piso. Óigase bien, al cerebro o tercer piso. Tenemos impresiones cerebro, alimento estómago y aire pulmones. Tenemos impresiones cerebro, aire pulmones y alimento estómago. Dice, el alimento que comemos sufre sucesivas transformaciones. Claro, usted ingiere un plato de arroz y ese plato de arroz se va a transformar. Ya no va a ser arroz. Se va a convertir en una proteína, en una vitamina, etcétera, etcétera. En algo que es productivo para el cuerpo. Por eso lo alimenta. El alimento que comemos sufre sucesivas transformaciones. Esto es incuestionable. El proceso de la vida en sí misma, por sí misma, es transformación. Ya lo había dicho el maestro y lo vuelve a repetir. El proceso de la vida en sí misma, por sí misma, es transformación. El proceso de la vida en sí misma y por sí misma es transformación. Cada criatura del universo vive mediante la transformación de una sustancia en otra. Eso es matemático. Si nosotros no cogiéramos los alimentos que se nos cocinan y nos los introducimos a nuestro proceso de degustación, masticación y luego la masa se forma lo que se llama el bolo y va al estómago y de allí se hace todo el proceso, como ya lo explicó aquí el maestro. Dice, el alimento que comemos sufre sucesivas transformaciones. Esto es incuestionable. El proceso de la vida en sí misma y por sí misma es transformación, claro. Nacemos como criaturitas, nos vamos desarrollando mediante las leyes de evolución e involución, mediante otras leyes más que nos acompañan, retorno, recurrencia, etcétera, etcétera. Y ahí vamos, esa es la verdad.
Dice, cada criatura del universo vive mediante la transformación de una sustancia en otra. El metal, por ejemplo, transforma el agua y las sales de nuestra tierra en nuestras sustancias vitales, en elementos vitales para nosotros, frutas, etcétera, etcétera. Así pues, todo es transformación, no lo olvidemos, todo es transformación. Aquí vale la pena que ustedes y yo hagamos un pequeño alto y revisemos en forma práctica lo que sucede con estos alimentos que ya el maestro nos volvió a repetir, que estos alimentos tienen una función específica. El primer alimento, al hacer la digestión y la transformación de las impresiones, o mejor, al hacer, sí, la transformación y la digestión, porque allí eran las impresiones. Si las impresiones, si en el estómago no son impresionadas o impresionados los alimentos, pues no le tomamos ni sabor, ni color, ni nada a estos alimentos. Por eso es importante tenerlos bien presente. Y cuando ya se transforman, ya el trabajo no lo hace el propio cuerpo físico. Fíjense ustedes lo delicado que es esto. En esto de la digestión y la transformación de los alimentos, tenemos dos ayudas muy importantes para el primero y segundo alimento. El primero es el alimento común, que es digerido y transformado por el aparato digestivo. Vean ustedes lo interesante de esto. En el segundo caso, el alimento aire, que es el segundo alimento, que está en el segundo piso, como dice el maestro, también es digerido y transformado por los pulmones, los bronquios, etcétera, vías respiratorias. Ahí se procesa esa parte. Y nos queda el tercer alimento, que bien sabemos que es o tiene que ver con el cerebro, y es las impresiones. Y estas llegan a nosotros en una forma tan profundamente, diríamos, dinámica, que el mismo maestro nos explica que estas impresiones llegan a nuestros tres cerebros en forma de una velocidad tremenda, que repercute claramente como si fuera millonésimas de segundo para que se presentaran este tipo de impresiones. Así que tenemos que estar muy, pero muy alertas para que no nos tome del pelo esa situación y quedemos nosotros en ridículo. Así que, como pueden ver ustedes, estos tres alimentos en donde ya el maestro nos está explicando cómo es que se van transformando, nosotros tenemos que tener en cuenta ese proceso. Dice, las impresiones indubitablemente están íntimamente asociadas al cerebro o tercer piso. Tenemos impresiones cerebro, tenemos impresiones aire pulmones y tenemos impresiones alimento estómago. Si no hay esas impresiones, pues no hay digestión ni mucho menos transformación de los alimentos. Y entonces se producen las indigestiones y todo lo demás. Igual pasa con el aire. Si no somos capaces de hacer un proceso perfecto, nuestra respiración funciona, pero porque el cuerpo la maneja. Si fuéramos nosotros los que tuviéramos que hacer ese ejercicio, quién sabe cuántos pereceríamos por la pereza de no hacer el ejercicio. Y finalmente, las impresiones que tienen que ver directamente con el estómago. Dice, el alimento que comemos sufre sucesivas transformaciones. Claro, esto es incuestionable. El proceso de la vida en sí misma, por sí misma, es transformación. Esto es interesante. El proceso de la vida en sí misma
y por sí misma es transformación. O sea, está bien claro que lo que tenemos y que hemos venido a este mundo es a transformar nuestra existencia, a volverla una existencia útil y apropiada para el destino al cual debemos nosotros responder. Pero lamentablemente no es así, hermanos. Y caemos lastimosamente en situaciones muy precarias, muy complicadas. Entonces, fíjense, hay impresiones cerebro, impresiones aire pulmones y impresiones alimento estómago. Eso está bien claro, ¿no? El alimento que comemos sufre sucesivas transformaciones. Una cosa es el alimento cuando lo estamos masticando en la boca. Allí está el concurso muy concreto de 2 o 3 sentidos que ayudan en este proceso, como el gusto, 1, como el tacto, 2, y como el olfato, 3, y hasta la vista ingresa allí. Así que si tenemos en cuenta el proceso de la vida en sí misma y por sí misma es transformación. O sea, aquí nos repite el maestro, vivir en este mundo, aunque no lo querramos, es transformación, que es una transformación mecánica que está manipulada y manejada por 2 leyes, que es la ley de evolución e involución, eso es cierto. Pero que si nosotros quisiéramos imprimirle otro proceso a esta existencia, a esta vida, pues tomaríamos el camino de lo que conocemos todos como la revolución de la conciencia. Y eso sería diferente y distinto. Miren ustedes qué cosa tan maravillosa esta parte que el maestro nos pide a nosotros y nos pone en conocimiento. El proceso de la vida en sí misma y por sí misma es transformación. Cada criatura del universo vive mediante la transformación de una sustancia en otra. Y aquí hay otra ley que es muy dura, que es la ley de el trogo autocrático cósmico común, que se resume como la ley de tragar y ser tragado. Y esa sí que es grave, porque fíjense que nosotros tenemos que valernos de una buena mayoría de animales para sacrificarlos y eso convertirlos en alimento para nosotros transformar ese alimento en energía vital para la subsistencia de la vida. De igual manera, los mismos animales entre sí tienen esa ley dura entre ellos mismos, porque entre ellos mismos se devoran, se matan, pero por necesidad. En cambio, aquí el animal intelectual nos devoramos unos a otros, nos matamos unos a otros, pero por pura sinvergüenzada, nada más que por eso. Cada criatura del universo vive mediante la transformación de una sustancia en otra, eso está claro. El vegetal que, por ejemplo, transforma el aire, el agua y las sales de la tierra en nuevas sustancias vitales, en elementos vitales para nosotros. Ejemplo, frutas, verduras y granos, etcétera, etcétera, etcétera. Tubérculos, bueno, cantidad de cosas, ya sabemos. Así pues, es transformación, todo es transformación. Ese es un criterio que tenemos nosotros que habituarnos a analizarlo de fondo. Si con la cátedra de la digestión de las impresiones nos insistió tanto el maestro en la necesidad de digerir las impresiones, con la consecuencia de que si no lo hacemos, caemos perfectamente en un proceso grave, que es el de crear nuevos agregados o alimentar a los yoes. Imagínense ustedes cuántos agregados estaremos creando cuando nosotros no somos capaces ni siquiera de darnos cuenta que hay una impresión que nos está
aprisionando en los tres cerebros, nos está haciendo reaccionar en forma negativa. Eso es lo grave, eso es lo difícil, eso es lo complicado. Bueno, hermanos, dejo la cátedra hasta aquí y los invito a que en el día de mañana tenemos una nueva cátedra al punto de las 7 de la noche y que obviamente va a versar sobre la temática de lo que llamamos nosotros el proceso de la naturaleza en sí misma con la medicina natural y la elementoterapia. Vamos a mirar esa parte, vamos a analizarla, a ver mañana cómo podemos presentar este proceso. Y obviamente el domingo tenemos la misa gnóstica a las 9 de la mañana y a las 11 la cátedra. Así que agradecemos infinitamente a todos los hermanos por escucharnos, por estar con nosotros y los invitamos a que sigan con nosotros en nuestras redes. Paz inverencial.